Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos al Club de Auditores en esta mañana. Como siempre, un gusto recibirles a cada uno de ustedes en esta transmisión totalmente en vivo, como formar parte de nuestra membresía del Club de Auditores. Y en esta oportunidad presentamos el curso de especialización de auditoría forense en su tercera sesión, en su cuarta sesión, debí decir. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros y en especial a la doctora Nail Ruiz, quien ya está en plataforma en esta mañana. Doctora, muy buenos días, bienvenida nuevamente al Club de Auditores y sin más preámbulos, les doy las pantallas y los micrófonos para que pueda iniciar. Adelante. Buenos días. Vamos a continuar con el desarrollo del programa de auditoría forense. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Definición y tipificación del hecho, recopilación de evidencias, cadena de custodia de la documentación, evaluación de evidencias e indicios y elaboración del informe de auditoría. ¿Esto qué significa? Significa que vamos a realizar una concatenación de conocimientos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestro conocimiento como auditores financieros, es decir, hemos analizado a lo largo de estas clases cómo debemos realizar, cómo debemos enfocar esta auditoría forense. Ahora lo vamos a plasmar. ¿Cómo se plasma una auditoría forense? Recordemos lo que vimos al comienzo, tenemos que elaborar un informe pericial, pero para elaborar ese informe pericial no solamente vamos a tener en cuenta las normas internacionales de auditoría, sino también vamos a tener en cuenta, de acuerdo con el Código de Penal, el Código de Procedimiento Penal del país donde vamos a realizar ese informe pericial, qué exige, qué pide. Entonces, caso específico, en nuestro Código de Procesamiento Penal colombiano, lo primero que vamos a abordar es el tema de definición y tipificación del hecho. En la segunda clase, entregamos un Excel donde estaba la definición de los hechos. No hago énfasis en este punto porque, como sabemos bien, esto es de conocimiento y experticia del abogado. La auditoría forense es interdisciplinaria. ¿Por qué? Porque lo que nos va a llevar a la tipificación de ese hecho económico, de ese delito económico, es realmente la asesoría del abogado. Lo que nosotros estamos orientados es a recibir esas evidencias, ese elemento material probatorio. ¿Para qué? Para analizarlo desde el punto de vista de las normas internacionales de auditoría, obtener evidencia suficiente y adecuada, teniendo en cuenta todos los parámetros que vimos el día de ayer en la parte de planeación del informe de auditoría, y de ahí vamos a sustentar, a soportar vamos a tener en cuenta los criterios necesarios para elaborar el informe de auditoría forense. En la parte de definición y tipificación del hecho, ¿qué debemos tener en cuenta? Cualquier tipo de acto que es astuto y engañoso, de mala fe y dirigida a dañar o estafar a alguien más por no cumplir con el deber dado. Es un acto de fraude corporativo. Ocurre cuando los estafadores encuentran una oportunidad y ejecutan una serie de decisiones con el fin de obtener beneficios de forma ilegal, y la creación de una elaborada puesta en escena para ocultar esas decisiones y esos efectos. La ausencia o la falta de control interno o externo. ¿A qué nos referimos acá? Aquí nos referimos a que es importante desde el punto de vista de la organización, cómo a raíz de esa falta de control interno o ausencia de control interno o respecto a esa ausencia o debilidad en ese gobierno corporativo, en el código de ética, se establezca una serie de parámetros que la organización debe llevar, que los órganos de control interno, como la auditoría externa o auditoría interna,
deben verificar su debido cumplimiento frente a estos objetivos, que las decisiones que tome el directorio, las decisiones que tome la gerencia, estén acordes con el gobierno corporativo. ¿Por qué? Porque para actuar de mala fe, para actuar de forma engañosa y únicamente con el fin de lucrar, independiente que se dañe la organización o independiente que se utilice la organización, ahí es cuando estamos llamados como auditores forenses para establecer el cómo ese delito, ese fraude corporativo se llevó a cabo y a través de nuestra experticia establecer una serie de evidencia, de elemento material probatorio a través de nuestro informe, porque en últimas nuestro informe y la sustentación del mismo va a ser parte del proceso penal. Unas definiciones Doctora, que... Señora. perdone usted que le interrumpa. ¿Puede acercarse un poco más a su micrófono que hemos perdido? La escuchamos un poco lejos. Ok. O utilizo... Espérame un Quizás se ha movido un poco. Un segundo, por favor. ¿Ahora sí me escuchan mucho mejor? Mucho mejor, doctora. Muchas gracias. Ok, perfecto. Estábamos comentando la definición y dentro de la definición y la tipificación del delito económico es importante tener en cuenta las siguientes definiciones. ¿Qué es engaño? Dar apariencia de verdad a algo que es falso. ¿Qué es aprovechamiento de error? Aprovecharse de una situación para cometer un ilícito. ¿Qué es tipicidad? Antijuridicidad, contraria a derecho. El agente no debe haber actuado bajo ninguna causa de justificación. ¿Qué es imputable? Es la capacidad de entender y querer en el campo del derecho penal implica salud mental, actitud física de actuar. ¿Qué es la culpabilidad? Es la aceptación del delito o el dolo cuando el activo actúa con plena intención de causar el daño o perjuicio al pasivo. Sobre todo, se requiere del engaño o del aprovechamiento del error para su tipicidad. Es decir, nosotros como auditores forenses estamos llamados a tener conocimiento respecto a qué, respecto a estas definiciones que encontramos en los códigos de derecho de procesamiento penal. ¿Por qué? Porque lo primero que nos va a decir el abogado respecto a cualquier presunción respecto a un delito económico realizado dentro de la organización o incluso por la organización, lo primero que nos va a decir es que tiene que establecer la conducta, es decir, cómo es que, por ejemplo, en el caso que estábamos observando ayer, se otorgaron una serie de créditos a unos clientes que eran ficticios, por ejemplo, o cuando se realizaron pagos a proveedores ficticios, a proveedores falsos, a empresas de papel. Entonces, ahí ellos nos van a decir cómo es que se establece que le dieron apariencia de verdad a algo que es falso. Entonces, porque en los comprobantes de pago hay unas facturas. ¿Cómo sabemos que esas facturas no llenan los requisitos necesarios para que sea un documento válido? Entonces, ahí es cuando nosotros en nuestra experticia, nosotros como contadores, como auditores forenses, pues sabemos que de acuerdo con la normatividad tributaria para que una factura cumpla los criterios, ahí es cuando nosotros podemos decir, mire, hemos examinado los comprobantes de pago del proveedor XYZ. Al verificar los documentos, esos soportes de pago que allegan, no sé, los comprobantes de egreso que son más materiales, encontramos que la factura no cuenta, por ejemplo, con la resolución de facturación
o cualquier otro de los ítems necesarios requeridos por la ley. ¿Para qué? Para que esta factura sea idónea. Entonces, ahí es lo importante, cuando tenemos que concatenar lo que tenemos, lo que nos exige el derecho penal, de acuerdo a cada jurisdicción, ¿respecto a qué? Respecto a cómo nosotros tenemos que tomar esa información jurídica y plasmarlo en lo que ha sucedido al interior de la organización respecto a la información en los estados financieros. ¿Qué significa que un delito sea un hecho punible? Es típico, ¿por qué? Porque hay una norma. En el área penal, siempre la hipótesis es un hecho realizado por el ser humano. Debe contener el verbo rector. Aquí es importante que analicemos un poco el archivo de la tipificación de delitos. Entonces, aquí, en esta parte, en la tipificación de los delitos, y cuando estamos en observando los delitos, siempre vamos a tener la acción, el sujeto, la descripción y el verbo rector. ¿Y cuál es ese objeto? Entonces, por ejemplo, acaparamiento. ¿A qué se refiere el acaparamiento según el artículo 297? Es el que acapara o sustrae productos de primera necesidad. Entonces, por ejemplo, la empresa, la organización creó un cartel con las otras empresas que ofrecen el mismo servicio con su competencia y formaron un cartel con el fin de aumentar el precio. Entonces, supongamos, muy posiblemente esta organización está incurriendo en un delito que se llama acaparamiento. Entonces, de ahí la importancia. Yo les decía, cuando estábamos analizando en las generalidades de auditoría forense, que lo primero que tenemos que establecer como punto de partida para empezar a trabajar el supuesto de qué es lo que vamos a analizar, qué es lo que vamos a investigar en esa documentación, en ese elemento material probatorio que se nos está entregando, lo primero que tenemos que hacer es establecer cuál sería el presunto delito, cómo o quién establece eso. En este caso, el asesor jurídico, la persona que hace parte de la asesoría jurídica en nuestro equipo de auditoría forense. Entonces, él nos va a decir, por ejemplo, tenemos pánico económico. ¿Por qué? Porque hay una persona encargada de entregar una información y esa información es falsa. Entonces, esa persona está incurriendo, por ejemplo, en pánico económico. Entonces, es importante establecer el punto de partida de este informe pericial, que es el resultado de haber, es el resultado final de nuestra auditoría forense. Entonces, importantísimo. Cuando aquí nos indican que es típica, es decir, que hay un verbo rector que es antijurídica, ¿por qué? Porque es el choque entre la persona y el que vulnera el derecho y el bien tutelado, y es culpable. Puede ser dolosa si hay intención manifiesta, o culposa si no tiene la intención, pero le falta pericia o falta la observancia de las normas. ¿Cuándo es culposa? Cuando uno, entre comillas, no tenían la intención de maquillar los estados financieros, porque supongamos que fue de pronto la persona, el jefe o la persona que está por encima de nosotros, de alguna manera nos atacó para que nosotros hiciéramos eso. Firmar unos estados financieros fraudulentos a unas sabiendas que se realizaron porque nos tocó, porque hubo alguien que nos obligó. Entonces, ahí es cuando empieza en esta parte del el juicio a establecer si esa conducta es culpable, es decir, si es dolosa o es culposa. Las pruebas se practican en el juicio y son decretadas por el juez con el decreto de las pruebas.
el elemento material probatorio se convierte en prueba sumaria. En la recolección de pruebas, las estipulaciones probatorias son los acuerdos entre la Fiscalía y la defensa. Acentúa la cadena de custodia para garantizar los elementos extrínsecos que existan, que sean veraces y que sean eficientes. Es decir, cuando nosotros aceptamos un caso de auditoría forense, cuando nosotros decimos sí, es porque vamos a realizar una serie de pruebas de auditoría sobre unas pruebas, sobre un elemento material probatorio. Para que ese elemento material probatorio, para que esas pruebas se conviertan en pruebas sumarias, es porque ya han sido decretadas y puestas a disposición del juez. Entonces, allá lo primero que hacen, por ejemplo, cuando estamos hablando de una empresa que va a ser imputada por un cargo de lavado de activos, que se utilizó la empresa XYZ para lavado de activos, por ejemplo. Entonces, muy posiblemente llegará a la fiscalía, utilizará toda la parte de cadena de custodia para recolectar las pruebas. ¿Qué pruebas van a recolectar? Van a tomar la información de la computadora del señor contador, donde ya manejaba toda la parte del sistema de información contable, los documentos físicos, etcétera, etcétera. Todos son pruebas, elemento material probatorio. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder que en el juicio, cuando ya se empiecen a hacer la parte de la imputación de cargos, cuando ya se establezca, van a revisar esas pruebas. Ya habíamos analizado que tenemos que tener en cuenta cuáles son esas características de esa prueba. Entonces, importantísimo. ¿Qué hemos dicho hasta acá? Para llegar a la tipificación del hecho hay que tener en cuenta primero cuál es ese delito, y ese delito tiene 3 puntos que se deben analizar. Es respecto a si es antijurídico, lo típico, es decir, cuál es el verbo rector para saber cuál es el tipo de delito económico y si la conducta es dolosa o culposa. Y en cuanto a la recolección de pruebas, es importante tener en cuenta que estas pruebas se convierten en pruebas sumarias en el momento en que son decretadas por el juez. ¿Por qué? Porque hasta el momento lo único que tenemos es una copia del sistema de información contable, por ejemplo. ¿En qué momento ya se va a volver una prueba sumaria? En el momento en que ya hay un juicio, en el momento en que el auditor forense ha realizado una serie de pruebas de auditoría sobre, por ejemplo, la información contable. ¿Para qué? Precisamente para que con su pericia, con su experticia, pueda sustentar en el juzgado respecto a qué, respecto a lo que encontró en esa información financiera. ¿Cómo se recopilan las evidencias? Lo primero que debemos tener en cuenta es que se debe hacer una revisión de las estructuras organizacionales de los sistemas de información. Se debe hacer una revisión de documentos y diseño funcional del sistema, historia de cambios, programas, manuales de usuarios, especificación de bases de datos, arquitectura de archivos de datos, listados de programas, etc. Se hace a través, por ejemplo, de entrevistas con el personal apropiado, las cuales deben de tener una naturaleza de descubrimiento y no de acusatoria. Se debe realizar observación de operaciones y actuación de empleados. Esta es una técnica importante para varios tipos de revisiones. Para esto se debe documentar con el suficiente grado de detalle como para presentarlo como evidencia de auditoría. Autodocumentación, flujogramas, cuestionarios de entrevista, aplicación de técnicas de muestreo para saber cuándo se puede aplicar un tipo adecuado de pruebas de cumplimiento sustantivas, que eso ya lo hemos visto en la parte de el establecimiento de la planeación. Recordemos que una auditoría consta de 3 partes. La primera parte es la planeación y la segunda parte es la ejecución. Entonces, en esta parte de la ejecución ya tenemos el material sobre el cual vamos a elaborar esas pruebas. Ya sabemos con toda la información que tenemos, que ya hemos hecho una programación respecto a qué, a cómo vamos a diseñar, con qué técnicas vamos a aplicar.